¿Qué pasaría si tu mayor fortaleza fuera también tu mayor debilidad? ¿Y si tu lealtad y tu pasión te llevaran a la cima del mundo, solo para convertirte en el guardián de un imperio que el futuro amenaza con dejar atrás? Esta es la historia de un hombre cuya energía podría iluminar una ciudad, pero que tuvo que aprender que a veces, para avanzar, hay que dejar ir aquello que más amas. Es la historia de uno de los líderes más enérgicos, controvertidos y, finalmente, incomprendidos de la era tecnológica. Esta es la historia de Steve Ballmer, el titán de Microsoft, el hombre que fue el motor, el corazón y el trueno de la compañía, que puso un ordenador en cada escritorio. Pero es también la historia del hombre que tomó el timón del barco más poderoso del mundo justo cuando los vientos del cambio comenzaban a soplar en una dirección completamente nueva. Su historia no es una simple crónica de éxito o fracaso, es una lección sobre la lealtad, la ceguera de la pasión y, lo más importante, sobre el poder de la redención y los segundos actos. Para entender la fuerza de la naturaleza que es Steve Ballmer, debemos viajar a Detroit, la ciudad del motor. Nació en 1956, hijo de un inmigrante suizo que trabajó como gerente en la Ford Motor Company. Creció en un ambiente de trabajo duro y ambición. Desde joven, Steve era diferente. Poseía una mente increíblemente aguda para los números, una memoria casi fotográfica y una energía que parecía no tener fin. Era brillante, competitivo y, sobre todo, apasionado. Su excelencia académica lo llevó a la prestigiosa Universidad de Harvard, donde estudió matemáticas y economía. Fue allí, en el mismo pasillo de su residencia de estudiantes, donde conoció a un chico más joven, brillante pero socialmente más torpe, que pasaba más tiempo programando en el laboratorio de informática que en clase. Ese chico era Bill Gates. Se hicieron amigos inseparables. Iban al cine juntos, discutían sobre negocios y soñaban con el futuro. Eran el yin y el yang. Bill, el genio visionario y retraído del código. Steve, el genio extrovertido de los números y las personas. Mientras Gates abandonaba Harvard para fundar una pequeña compañía de software llamada Microsoft en Albuquerque, Ballmer terminó su carrera con honores. Trabajó un par de años en Procter & Gamble, aprendiendo el arte del marketing y las ventas. Luego, se matriculó en la prestigiosa Escuela de Negocios de Stanford. Parecía destinado a una carrera corporativa clásica, pero entonces recibió una llamada que cambiaría su vida y la historia de la tecnología. Bill Gates necesitaba ayuda. Microsoft estaba creciendo, pero era un caos de programadores brillantes sin estructura empresarial. Necesitaba a alguien en quien confiara ciegamente para que pusiera orden, para que construyera un negocio a partir de su visión. Le ofreció a Ballmer un puesto. ¿Te imaginas la decisión? Dejar la seguridad de Stanford, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, para unirte a una startup incierta dirigida por tu amigo en un rincón olvidado del país. Es una apuesta que solo se hace por una fe absoluta. Ballmer la hizo. En 1980 se convirtió en el empleado número 30 de Microsoft y en su primer gerente de negocios. Llegó y encontró un desorden. No había planes de negocio, ni estructura de contratación, ni disciplina de ventas. Ballmer se arremangó y se convirtió en la fuerza organizativa que la compañía necesitaba desesperadamente. Él no escribía código. Escribía los contratos, creaba los planes de contratación, construía la maquinaria de ventas. Si Bill Gates era el arquitecto del software, Steve Ballmer era el ingeniero que construyó la fortaleza corporativa a su alrededor. Su lealtad a Gates era absoluta. Era su más fiel lugarteniente, su confidente y su ejecutor más feroz. Juntos, formaron una de las asociaciones más exitosas de la historia empresarial. La década de los 80 y 90 fue un ascenso meteórico. Microsoft se mudó a Seattle, lanzó Windows
y comenzó su dominio indiscutible del mercado de los ordenadores personales. Ballmer lideraba la carga. Su energía era legendaria. Recorría el mundo, motivando a los equipos de ventas, cerrando tratos, encendiendo a las multitudes en las conferencias de la compañía. Sus actuaciones en el escenario se hicieron famosas. Sudoroso, con la voz ronca, gritando, saltando, bailando. Su cántico de "Developers, developers, developers" no era solo un meme. Era la encarnación de su estrategia. Ganar el corazón y la mente de los programadores era la clave para que el ecosistema de Windows fuera el único que importara. Era una pasión cruda, visceral, casi tribal. Y funcionó. Microsoft se convirtió en un gigante, una máquina de hacer dinero casi imparable. Pero esta misma pasión tenía un lado oscuro. La cultura de Microsoft se volvió increíblemente competitiva, a veces despiadada. La compañía fue acusada de prácticas monopolísticas, culminando en un histórico juicio antimonopolio a finales de los 90, que amenazó con desmantelar el imperio que habían construido. Fue una época de crisis existencial. Ballmer, como presidente de la compañía, estuvo en el centro de la batalla, defendiendo a Microsoft con la ferocidad de un león que protege a sus cachorros. Sobrevivieron a la demanda, pero las cicatrices quedaron, y un cambio aún mayor se avecinaba. En el año 2000, Bill Gates decidió dar un paso al lado como CEO, para centrarse en la arquitectura de software y la filantropía. Solo había un hombre en el mundo al que podía confiarle su creación. Steve Ballmer fue nombrado director ejecutivo de Microsoft. El fiel lugarteniente se convertía en el rey. ¿Alguna vez has sentido la presión de estar a la altura de las expectativas de otra persona, de llenar los zapatos de una leyenda? Ahora imagina que esa leyenda es Bill Gates y la empresa es la más valiosa del planeta. Ballmer heredó el trono en el momento más peligroso posible. La burbuja de las .com acababa de estallar. Y, lo que es más importante, nuevas estrellas estaban naciendo en la galaxia tecnológica. Una pequeña empresa llamada Google estaba revolucionando la búsqueda en Internet, un mercado que Microsoft había subestimado. Y en Cupertino, un viejo rival, Apple, bajo el liderazgo del renacido Steve Jobs, estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. El problema de Ballmer era que su inmensa lealtad y pasión estaban enfocadas en el imperio que él había ayudado a construir, el duopolio de Windows y Office. Era el castillo que debía defender a toda costa. Toda su carrera se había basado en proteger y expandir ese castillo. Pero el futuro no iba a asaltar el castillo, simplemente lo iba a rodear y hacerlo irrelevante. En 2007, Apple lanzó el iPhone. Fue un momento decisivo en la historia. Cuando a Ballmer le preguntaron por él en una entrevista, su reacción se hizo tristemente famosa. Se rió a carcajadas. ¿$500? ¿Totalmente subsidiado? ¿Con un plan? Es el teléfono más caro del mundo, dijo. Y no le atrae a los clientes de negocios porque no tiene un teclado. No fue una estupidez, fue una ceguera. Vio el iPhone a través del prisma de su mundo, el mundo de Windows Mobile, de los clientes empresariales, de los teclados físicos. No vio que Apple no estaba vendiendo un teléfono, estaba vendiendo un ordenador de bolsillo, un nuevo paradigma. Quizás tú también has defendido una idea con tanta fuerza que te has cegado a nuevas oportunidades. La pasión de Ballmer por su modelo de negocio lo convirtió en un guardián del pasado en lugar de un pionero del futuro. Los años siguientes fueron una lucha constante. Microsoft vio cómo Google se adueñaba de la publicidad en línea y cómo Apple y Android se apoderaban del mercado de los teléfonos inteligentes, la plataforma informática más importante de la nueva era. Ballmer no se quedó de brazos cruzados. Luchó con la misma energía de siempre. Invirtió miles de millones en la creación de Windows Phone, un sistema operativo móvil que,
aunque técnicamente bueno, llegó demasiado tarde. Compró Skype, lanzó el motor de búsqueda Bing para competir con Google, lanzó la tableta Surface para competir con el iPad. Algunos de estos movimientos fueron visionarios, pero a menudo la ejecución fallaba o el mercado ya se había movido. La Surface RT fue un desastre inicial. La adquisición de la división de teléfonos de Nokia por más de $7.000 millones se convertiría en una de las mayores amortizaciones de la historia de la empresa. La acción de Microsoft se estancó durante una década. El mundo de la tecnología, que una vez temió a Microsoft, ahora se burlaba de ella. Y Ballmer, el enérgico animador, se convirtió en el rostro de ese estancamiento. La presión interna y externa era inmensa. Su relación con el Consejo de Administración y, según se informa, incluso con su viejo amigo Bill Gates, se volvió tensa. El hombre cuya energía había impulsado a Microsoft a la cima, ahora era visto como el ancla que le impedía navegar hacia las nuevas aguas. En agosto de 2013, tomó la decisión más difícil de su vida. Anunció su retirada. Su discurso de despedida ante los empleados de Microsoft es una de las piezas de comunicación corporativa más emotivas que jamás verás. Con la voz quebrada por las lágrimas, agradeció a todos. «He tenido el mejor momento de mi vida», dijo. «Amo esta compañía. Amo todo sobre ella». No era el discurso de un CEO fracasado. Era el discurso de un hombre que había dado cada gramo de su ser, cada fibra de su pasión, a la única causa que había conocido durante 33 años. Se fue no porque dejara de creer, sino porque su amor por la compañía era tan grande que sabía que necesitaba un nuevo tipo de líder para la siguiente etapa. Para muchos, esa podría haber sido el final de la historia. El leal soldado que se aferró al trono durante demasiado tiempo, destinado a ser una nota a pie de página en la historia de los gigantes que vinieron después. Pero la historia de Steve Ballmer apenas estaba entrando en su segundo acto, el más sorprendente de todos. ¿Qué haces cuando el mundo te dice que tu tiempo ha pasado? ¿Te rindes? ¿Te retiras a contar tu fortuna? ¿O buscas una nueva cancha donde jugar? Ballmer eligió una nueva cancha, literalmente. En 2014, sorprendió al mundo al comprar el equipo de baloncesto de la NBA, Los Ángeles Clippers, por la asombrosa suma de $2.000 millones. La gente se mostró escéptica. ¿Qué sabía este magnate de la tecnología sobre dirigir un equipo deportivo? Resultó que sabía lo que siempre había sabido: cómo ser un apasionado. Toda esa energía desbordante, esa locura en el escenario que se había vuelto incómoda en las salas de juntas de la tecnología, encontró su hogar perfecto en el mundo del deporte. Se convirtió en el fan número uno de su propio equipo. Lo vemos en la primera fila de cada partido, de pie, gritando, animando, con el rostro enrojecido, viviendo cada jugada. Su pasión ya no era una debilidad, era su superpoder. Pero no fue solo un fanático rico. Aplicó la misma intensidad y rigor empresarial que usó en Microsoft. Invirtió en análisis de datos, en la experiencia de los aficionados y se embarcó en la construcción del Intuit Dome, un estadio de baloncesto de última generación tecnológicamente avanzado, financiado enteramente con su propio dinero, diseñado para ser el mejor lugar del mundo para ver un partido. Transformó a los Clippers de ser el segundo equipo de Los Ángeles a ser una franquicia modelo. Encontró la gloria en un lugar inesperado. Mirando hacia atrás, el legado de Steve Ballmer en Microsoft es más complejo de lo que sugiere la narrativa del estancamiento. Es cierto que se perdió la telefonía móvil y la búsqueda. Pero durante su mandato como CEO, los ingresos de Microsoft se triplicaron, pasando de $25.000 millones a $78.000 millones, y los beneficios se duplicaron. Mantuvo el imperio de Windows y Office increíblemente rentable, sentando las bases financieras que su sucesor, Satya Nadella,
usaría para lanzar la compañía hacia el dominio de la computación en la nube. No destruyó Microsoft, la consolidó como una fortaleza financiera. La historia de Steve Ballmer es una lección profundamente humana. Nos enseña que la lealtad y la pasión son fuerzas poderosas, pero que sin la capacidad de adaptarse y ver más allá de nuestro propio éxito, pueden convertirse en cadenas. Nos muestra la inmensa dificultad de la segunda etapa, de suceder a un fundador legendario y de dirigir un imperio cuando el mapa del mundo está siendo redibujado. Pero, sobre todo, su vida nos ofrece una de las lecciones más inspiradoras de todas. La redención es posible. El fracaso no tiene por qué ser el final. Tu identidad no se define por un solo capítulo de tu vida. Siempre hay una segunda cancha, un nuevo juego que jugar, un nuevo lugar donde tu energía única puede no solo ser aceptada, sino celebrada. Quizás estás en un punto de tu carrera o de tu vida donde sientes que el mundo ha seguido adelante sin ti. Quizás una estrategia que siempre te funcionó ha dejado de dar resultados. O quizás, simplemente, sientes que tu pasión ya no encaja en el lugar en el que estás. La historia de Steve Ballmer es un grito de guerra para no rendirse. Es un recordatorio de que la misma energía que te define puede encontrar una nueva y gloriosa expresión si tienes el coraje de cambiar de escenario. Si la historia de este titán apasionado, de su furia y su gloria, ha despertado algo en ti, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Singularidad Emocional. Nos fascina explorar las historias complejas, humanas y a menudo incomprendidas de las personas que han dado forma a nuestro mundo. Comparte este video para que más gente conozca el viaje completo de Steve Ballmer, más allá de los memes y los titulares. Y déjanos un comentario. ¿Qué opinas del legado de Ballmer? ¿Crees en los segundos actos? Creemos que el debate y la conversación son la clave para entender estas figuras complejas. Gracias por acompañarnos en este viaje.